Perfecto, estamos con la diputada nacional Gisela Scalia de Cambiemos. Gracias, diputada, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Te la debía, sí, hacía mucho. Hace mucho que venimos llamando, pero bueno, las discusiones y el trabajo en las comisiones del Congreso son diferentes a Santa Fe. Allá hay que estar los martes tempranito y bueno, justo el día martes de nuestro programa. Pero pasó el G20, yo recién lo decía, ¿no? Qué importante, ojalá que los argentinos y nuestros gobernantes sepan aprovechar lo que pasó, algo tan importante para nuestro país, la demostración de la cultura en el Colón el otro día. Felicitaciones, 10 puntos a Rodríguez Larrete, toda su gente del Colón. Pero el trabajo que se ha hecho protocolarmente en cuanto a las reuniones de negocio con todos los presidentes, primeros ministros, cancilleres, la verdad que fue soberbio para mí. La Argentina fue el epicentro del mundo. ¿Y qué pasó en esos 2 días y qué puede pasar de aquí en más? Bueno, primero yo creo que todos los argentinos sentimos orgullo, ¿no? Veníamos de un momento difícil, si se quiere, con lo que nos había pasado en este Boca River y sentíamos, uy, ¿qué nos pasa a los argentinos? Y de golpe pudimos demostrar que podemos hacer grandes cosas y que esas grandes cosas se las podemos mostrar al mundo. Entonces yo creo que eso, no todos dimensionábamos lo que significaba el G20 y todavía nos va a llevar tiempo procesar y mirar que vinieron los líderes mundiales más importantes del mundo a nuestro país, que pisaron suelo argentino, que hacía mucho tiempo que presidentes de esa talla no pisaban la Argentina, ¿no? Que antes veíamos a Chávez, veíamos a Evo Morales, veíamos a Maduro, pero no veíamos al presidente de Francia, no veíamos al presidente chino, no veíamos al presidente de los Estados Unidos. Me parece que es a la primera ministra británica, digo, son cosas y muestras de una Argentina que se muestra al mundo de otra manera y que el mundo la reconoce de otra manera. Por otro lado, me parece que el G20 lo que nos demostró a los argentinos es que el mundo confía a veces más en nosotros que nosotros mismos en nosotros mismos, ¿no? Como que yo sentía y veía muchos países diciendo, la verdad que Argentina es un país que tiene todo para crecer, para desarrollarse, para ser un país mejor y vamos a ayudarlo, ¿no? Porque eso es un poco el mensaje del G20. Muchos países diciendo, estamos acá para acompañar y podemos tener acuerdos bilaterales. Y a veces los argentinos no confiamos en toda nuestra capacidad y en todo lo que podemos. Y eso me parece que es a lo que nosotros nos tenemos que animar los argentinos, aún sabiendo que en el momento difícil que hoy nos toca vivir y que nos toca transitar, es un momento que vamos a poder pasar porque tenemos la fuerza para pasarlo y porque los argentinos, si ponemos mucha convicción y ponemos mucha madurez, vamos a poder transitar este momento de una manera que nos va a llenar de orgullo porque nos vamos a dar cuenta que vamos a estar construyendo realmente otra Argentina. Yo siempre lo sentí así, ¿no? Este momento, este año difícil que estamos cerrando. Muy difícil. Muy difícil. Y para mucha gente muy difícil. Es un año bisagra, si se quiere, en términos de cómo los argentinos vamos a salir de una crisis. ¿Saldremos claro este año muy difícil? ¿Sí? Vamos a salir, vamos a demostrarnos que se puede salir sin una crisis de gobierno, se puede salir sin retenerle los ahorros a los argentinos, se puede salir con políticas concretas y asumiendo cuáles son los problemas que tiene nuestro país. Eso me parece que va a ser clave en este momento. Y sobre todo, con decir la verdad, ¿no? Vamos a poder salir diciendo la verdad. Yo siempre digo de Mauricio algo. Cuando la gente me pregunta, bueno, ¿por qué sos tan convencida de lo que hace el presidente de la Nación? Yo digo porque en los años que tengo y desde que voto y tengo uso de razón, nunca vi un presidente estar dispuesto muchas veces a que la gente le diga, no sé si te voy a volver a votar o no sé si voy a volver a estar comprometido con vos porque estás diciéndome una verdad que no me gusta escuchar, ¿no? El tipo, él está dispuesto a eso, ¿no? El presidente dice, señores, nosotros tenemos esta situación, la pobreza en Argentina es esto, nuestra economía está así,
les tengo que contar que vamos a pasar por un momento difícil, que la inflación sigue siendo un problema nuestro y que además nos dice, voy a hacer algo que no todos los gobiernos hicieron, que es decidí no emitir más moneda, decidí que Argentina pueda vivir con lo que tiene. Y eso digo, qué maravilloso tener un presidente que está dispuesto a tanto por los argentinos, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a presidentes que, bueno, no importa, a ver, pongamos la maquinita a andar, veamos cómo repartimos, cómo damos, pero ganemos la elección. Lo que importa es ganar, no importa si acomodamos o no acomodamos, alguno vendrá a acomodar. Mauricio no tiene ese concepto, no tiene esa lógica. El presidente decide que hay cosas para hacer, que hay cosas para transformar y que además nos tenemos que hacer cargo. Y nos dice, bueno, en estos temas vamos a tener que pagar más tarifas, pero vamos a arreglar el tema de la energía. Y hoy es una realidad. Digo, pagamos más tarifa, pagamos más en gas, pero no vamos a importar y vamos a producir y vamos a poder exportar. Entonces eso, digo, nos pone en otro lugar, indudablemente nos pone en otro lugar. Digo, debemos los argentinos reconocer que esa política populista de el dar, el regalar, el hipotecar al país no va más. Gisela, estuviste reunida con el gobernador de la provincia, Miguel Lichi, con otros legisladores nacionales, por la deuda que mantiene la nación con la provincia. El gobernador decidió ir nuevamente a la Corte, se presentó en la Corte para reclamar esta deuda, habla de 100.000 millones de pesos de deuda de la nación a la provincia, manifestó que se sintió defraudado, hasta traicionado por el gobierno nacional. Estuviste allí, ¿qué pasó? Pasó que le dije al gobernador que me hubiera gustado que me convocara antes de ir a la Corte y que nos hubiera invitado a ir a la Corte. Porque lo cierto es que el gobernador fue solo a la Corte y después nos avisó que fue a la Corte. Y eso me parece que no estuvo bien. Digo, yo si hubiera sido Lifchitz, se lo dije con mucho respeto, pero le dije que creía que él nos tendría que haber llamado y convocado antes y que además él no tendría que haber tenido una foto de tanta soledad en la Corte, tendría que haber convocado a todos los sectores políticos. ¿Te hubiesen ido? Sí, porque me parece que no está mal la estrategia de que la Corte sea la que tenga que resolver dos cuestiones. Primero, la forma o el tiempo o estipular el plazo para concluir una negociación que venimos teniendo y por otro lado, estipular cuál es ese monto si las dos partes no se pueden poner de acuerdo. Digo, no me parece ilógico eso. Pero eso me parece que lo podríamos haber hecho juntos, porque yo, digo, como santafesina y como parte del gobierno nacional, tengo que decir que hicimos mucho trabajo en negociaciones, el gobierno nacional hizo una propuesta a la provincia, la propuesta que hizo el gobierno nacional, la provincia no la aceptó. Entonces a veces se necesita un medio para poder dirimir esos dos conflictos, que son dos partes, que las dos tienen razón. Digo, me parece que esto también es lo que hace interesante a este tema de la deuda. Claro que los santafesinos tenemos que seguir reclamando por una deuda que nos corresponde, pero también tenemos que entender los santafesinos, y a veces me da un poco de enojo algunas presencias que había en esa mesa, porque digo, esa deuda se generó en un gobierno que del año 2006 al 2014-15, no cumpliendo la Constitución Nacional, no le transfería a la provincia de Santa Fe los fondos que le correspondían a la provincia de Santa Fe. Y no porque no lo podía hacer. ¿Qué gobierno? El kirchnerismo. El kirchnerismo. Digo, el kirchnerismo lo que hizo fue pasarse por encima a la Constitución Nacional, costumbre de ellos siempre, decir la Constitución no nos importan, las leyes tampoco, en el Congreso tenemos una escribanía, hacemos lo que queremos, digo, eso era el kirchnerismo. Decir además cuánto definían ellos que querían pagar o no querían pagarle a alguien, digo, típico del kirchnerismo. Intentar que los gobernadores fueran a un camino sinuoso hacia la Casa Rosada pidiendo cuasi de rodillas que la Casa Rosada los ayude, quitándole toda posibilidad de recursos y además transfiriéndole directamente a los intendentes de la provincia de Santa Fe, pasándose por encima a cualquier gobernador que hubiera en el medio, porque como no les respondía políticamente, no hacían nada. Digo, eso fue el kirchnerismo para la provincia de Santa Fe. Tenían buenas relaciones con el socialismo. Pero han actuado y articulado siempre
con los intendentes. Y esa es mi crítica hacia el socialismo. No fueron tan críticos con el kirchnerismo como lo debieran haber sido. Porque, reitero, tenían muy buena relación. Pero si vos mirás en términos de la obra pública se kirchnerista... habló en su momento de una fórmula Randazzo-Bonfatti. Bueno, pero ¿cuál fue la obra kirchnerista emblemática en la provincia de Santa Fe? ¿Qué obra hicieron? Digo, ¿terminaron la 11, la 33, la 34, el puente Santa Fe-Paraná, el puente Santa Fe-Santo Tomé? Digo, la 19... ¿Qué hicieron? Digo, en los gloriosos años kirchneristas, yo quiero que alguien me diga una obra emblemática de la provincia de Santa Fe. No hubo. No hubo, no está esa obra. Y encima que no está, se endeudaron con los santafesinos. Entonces, esa deuda que nosotros heredamos, porque nosotros cuando asumimos el gobierno, la deuda, ¿qué nos dice? ¿Qué dice la Corte? Además, sabiendo ya que Cristina se iba, ¿qué dice la Corte? Un golpe duro hacia ustedes. Señores, acá hay que pagar. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros como gobierno nacional decimos, perfecto, asumimos que hay una deuda, vamos a honrar la deuda como argentinos que somos. Desde el primer día le vamos a pagar los fondos que le corresponden a Santa Fe y no vamos a hacer al gobernador ir de rodillas a pedirle por favor al gobierno nacional que le transfiera lo que le corresponda. Vamos a asumir que hay obras que hay que concretar en la provincia de Santa Fe y que son importantes y vamos a sentarnos a negociar esta deuda, entendiendo que el gobierno nacional no puede ser desfinanciado y que no puede transferir toda la plata, un billete arriba del otro. No se puede. De a poco, vamos a poco. O con alguna forma. Digo, puede ser con obra pública. Puede ser con fuerzas bonos federales, como dijo Corral. Yo prefiero más la obra, ¿no? ¿Te gustó esa manifestación del intendente de Santa Fe? Yo creo que no es factible eso, no es factible de realizar en términos de que la... Digo, ¿qué significa pagar con fuerzas federales? Yo digo, trabajemos para que haya más fuerzas federales en la provincia, pero a mí me parece que la obra pública es algo que nos queda a todos. Habiendo tantos santafesinos que necesitan agua potable, que necesitan cloacas, que necesitan hospitales, que necesitan rutas, me parece que la mejor manera de pagar esa deuda es con un gobierno nacional que se siente con la provincia de Santa Fe y que evalúen cuáles son esas obras prioritarias donde tenemos que poner el eje y el foco. Gas, por ejemplo, ¿cuántos lugares tendrían mucho más desarrollo? Porque además hay que tener en claro algo, digo, una deuda como esta, que estaba originalmente en 20.000 millones, 22.000, hoy la Corte deberá decidir más o menos en cuánto ronda eso con los ajustes de inflación y demás, pero una deuda de esas características para los santafesinos, yo creo que tiene que ser algo que nos deje un capital productivo importante. O sea, yo esperaría que esos fondos de esa deuda, quien tenga la posibilidad hoy de invertirlos, los invierta en algo que ayude a duplicar el Producto Bruto o aumentar el Producto Bruto de la provincia de Santa Fe, porque cuando uno aumenta el Producto Bruto, vamos a suponer que decidimos entre todos que esa plata va a ir hacia las obras de canalización que el campo necesita. Vamos a suponerlo, digo, podemos decir una cosa. Yo digo, bueno, hacen falta muchos canales, hace falta mucha obra, mucho camino rural. En tu departamento se inundaron muchas localidades. Exacto. En mi departamento, en el oeste de la provincia, en el norte de la provincia. Vamos a suponer que decidimos ponerla ahí. Yo te puedo asegurar que si esas obras nosotros las cumplimos y las hacemos, en menos de 5 o 6 años vamos a aumentar mucho el Producto Bruto de la provincia de Santa Fe. Y eso es más trabajo, más impuestos, más recursos, más posibilidades. Entonces digo, yo quiero que esos fondos tengan esas características, que tengan una característica productiva para la provincia. Me meto en la interna que tienen ustedes de Cambiemos. Hay 2 candidatos, José Corral, el intendente de Santa Fe, Federico Angelini, diputado provincial. Vos estás enrolada en ese espacio del Rosarino Colorado. ¿Cómo están ustedes viviendo esta interna? Se dice que en el gobierno nacional no quieren internas, prefieren que no haya internas,
no sé beneficiando a quién, a cuál de los dos. Eso es mentira. Es mentira. A ver, nosotros los que somos del PRO, digo, yo soy PRO. Sí. Digo, integro Cambiemos, pero soy del PRO. Digo, el PRO nació con una primaria. Y nosotros en el PRO estamos acostumbrados a dirimir las candidaturas en primarias. Digo, en todas nuestras elecciones. Digo, Larreta con Michetti, Mauricio con Sanz Lilita, en Rosario Roy con Anita. Nosotros estamos acostumbrados al ejercicio de la primaria. Y no nos asusta el ejercicio de la primaria. Por lo contrario, digo, para nosotros siempre fue una manera de crecer y de fortalecernos como PRO y como espacio político. Y sobre todo, yo digo, quienes hoy dicen que no quieren primarias, deberían ser los primeros que dentro de las cámaras de diputados, por lo menos de esta provincia, derogaran la ley de paso. Pues estoy cansada de escuchar dirigentes que te dicen, no, a la primaria no hay que ir, las primarias no suman, hay que tener lista de unidad y hay que ir por una lista. Yo digo, pongan a sus diputados a que tengan un proyecto que deroguen las PASO. Porque entonces las PASO en la provincia de Santa Fe no tienen ninguna razón de ser. Si tenemos PASO en la provincia de Santa Fe y vamos a gastar recursos, porque digo, una elección cuesta, le cuesta al Estado provincial, le cuesta en papel, le cuesta en términos de la publicidad de la campaña, es una fecha más que le decimos a los ciudadanos vayan a votar. Digo, esa gente que se niega a las PASO, que ponga a sus diputados adentro de la Cámara de Diputados a pelear los 4 años que tienen de mandato para derogar la ley. Porque no la quieren usar. No les interesa. Entonces, para mí, las PASO son buenas. Yo valoro que existan las PASO y quiero jugarlas. Y quiero que el próximo candidato a gobernador de Cambiemos se dirima porque la gente lo eligió. Digo, ¿Qué tiene que decidir el futuro gobernador de Cambiemos para los próximos 4 años, después del 2019, para gobernar la provincia? 3 o 4 puntos. Seguridad. ¿En qué tiene que modificarse Seguridad. lo que estamos viviendo? Seguridad, sin lugar a dudas. Digo, nosotros necesitamos una persona que tenga la valentía de enfrentarse al narcotráfico. Bueno, yo quiero que, esto va a quedar grabado, ¿no? Creo que debe ser la primera legisladora, primer legislador que dice que hay que combatir la inseguridad. La verdad que me cae gratamente sorpresiva esta declaración, porque parece que estamos viviendo en Francia no, porque está mal la cosa en Francia, en Alaska, porque parece que los chicos no están muriendo acá en Santa Fe, mueren en otras partes, acá no. La seguridad. Sí, la seguridad es central. Digo, yo no me imagino al próximo gobernador de Santa Fe con miedo a combatir lo que tiene que combatir. Digo, acá hay que ir y hay que estar seguros de que el camino que vamos a afrontar es difícil, pero no hay que tener miedo. Yo en esto digo, pienso en María Eugenia Vidal, pienso en Patricia Bullrich. Mirá qué casualidad, mujeres, ¿no? 2 mujeres que no le tienen miedo. No tienen miedo de hacer las cosas que hay que hacer para combatir el primer flagelo que tenemos los argentinos, que es el narcotráfico, pero también para combatir las mafias que están adentro, enquistadas, de nuestras propias fuerzas de seguridad. Digo, y el próximo gobernador no tiene que tener miedo a eso. Si tenemos un gobernador que tenga complicidad, que le tenga miedo, que se asuste un poquito, yo te diría, no nos sirve a los santafesinos. Barleto dijo acá en este mismo estudio, dice, Carlos, dice, la droga ingresa, o el narcotráfico ingresa a una provincia, a un territorio por connivencia de la política, dice. Muchas veces sí. Muchas Por veces. eso, mira, Mauricio lo tiene en sus 3 ejes, ¿no? Y lo ha dicho muchas veces. Cuando en un país el narcotráfico te toma, yo hace muy poco estuve con Federico Angelini, nosotros fuimos a Colombia. Fuimos a Medellín, estuvimos con el alcalde de Medellín. El alcalde de Medellín, Medellín pasó y estuvo en los índices de mayor violencia que uno se puede imaginar, ¿no? El alcalde de Medellín
termina contándonos esto. Digo, cuando la droga toma y el narcotráfico toma una ciudad, una provincia, un lugar, es porque hay connivencia del poder judicial, del poder político, del poder de las fuerzas de seguridad. Entonces, todos tenemos que ser capaces de dar y enfrentar esta pelea. Todos tenemos que ser capaces de eso. Porque si, yo siempre digo esto, a ver, ¿cómo le podemos pedir a un ciudadano que está del otro lado mirándote que denuncie un búnker o que denuncie a alguien que vende si después, al día después, el político va y lo abraza? Si al día después él hace la denuncia y lleva al buzón y nadie hace nada. Si al día después él se da cuenta que está protegido ese. Sí, sí. Digo, ¿quién se anima a denunciar? No hay autoridad para hacerlo. Diputada, muchas gracias. Buen Gracias, viaje. gracias. La diputada de Cambiemos, del PRO, como le gusta decir a ella, Gisela Scaglia, frontal, como siempre, con mucha autocrítica. Venimos ahora con un justicialista. Vamos a hablar de lo que pasó en el Congreso, de la ciudad y qué pasa con el justicialismo en el 2019. Ya volvemos.